es el tema del dengue. ¿M? Sobre todo porque van apareciendo más casos. Este clima donde llueve, después sale el sol, calor, es Sí, sí. realmente, creo que uno de los incentivos a que los mosquitos proliferen. ¿M? ¿Qué podemos hacer desde casa? Lo de siempre, descacharrizar, 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 limpiar. ¿M? Mantener siempre el patio, sobre todo, limpio, no permitir que haya un lugarcito donde el mosquito se pueda instalar, desovar y proliferar el Aedes aegypti. Pero ¿cuál es el panorama que tiene Posadas hoy? Porque hay algunos que dicen, uy, sí, creció de manera importante la cantidad de casos, otros que dicen, no, todavía está controlado, no es el brote que tuvimos en otros tiempos, que es cierto, no llegamos a esos límites de miles de casos que tuvimos en el último brote importante que tuvo la provincia de Misiones. Vamos a saludar a una profesional que conoce mucho de la cuestión de salud y de Posadas ni te cuento, porque fue secretaria de salud en la gestión de Orlando Franco y ahora volvió a la Secretaría de Salud con Leonardo Estelato. Estamos hablando de la doctora Lilian Tartaglino que está en línea. Lilian, buen día, somos Silvia y Laureano, ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, cuéntenos un poco cuál es el panorama hoy en Posadas con el tema dengue. Bueno, nosotros, como venimos diciendo, hemos notado una cuestión estacional con aumento del número de casos. De hecho, bueno, diariamente nos llaman los vecinos porque, bueno, tienen el diagnóstico y requieren que nosotros vayamos a hacer lo que se llama los bloqueos, que sería la fumigación de la casa y alrededores. Bueno, es propio de la estacionalidad. No tenemos números exactos porque, bueno, las estadísticas las maneja Salud Pública, tenemos solo los datos de Nación, pero la percepción es que los casos han aumentado. Ujú. ¿Hay alguna zona puntual de la ciudad que esté más complicada que otras? Digamos, uno tiene a veces la percepción de que la zona ribereña puede ser la que más afectación puede tener por el dengue. Tal vez tiene una percepción equivocada en esto, ¿no? Sí, es tal cual, porque la zona ribereña hace crecer o proliferar otro tipo de mosquitos, que son los que crecen en las costas. No es el Aedes aegypti. El Aedes aegypti, el mosquito transmisor del dengue, tiene la particularidad de poner sus huevos y reproducirse en recipientes que son artificiales, llámese una bolsa, una tapita, una basura, o sea, basura mal desechada. Y por supuesto siempre hay que tener en cuenta el tamaño del reservorio. No es lo mismo un criadero en una tapita o en una cáscara de huevo o en una hoja de esas que juntan agua a una cubierta o de pronto un gran tanque de acúmulo de agua, ¿no? Ujú. ¿Cómo funcionan los bloqueos? ¿Es a partir de la denuncia de algún vecino o llega la información desde el Ministerio de Salud? Nosotros tenemos las dos vías. Una es un grupo de febriles que compartimos con el Ministerio de Salud Pública, en la que cada día cargan las fichas de los pacientes que se han hecho el testeo de dengue por cuadro compatible. Ujú. Y la otra es la denuncia directa, que bueno, es como la más rápida, ¿no? La gente siempre encuentra esa vía más rápida porque evitan el paso de que el laboratorio informa a Salud Pública que fue positivo el análisis, Salud Pública hace la comunicación. Así que siempre la vía directa es como la más rápida. Ujú. Más o menos para tener una noción, ¿cuántos operativos de bloqueo les toca hacer por día últimamente, en promedio, en números globales? Y la verdad es que pasamos de 5 o 6, pasamos a 15, pero también porque aumentamos la capacidad operativa del municipio. El intendente invirtió en más personal, más máquinas, más insecticida, más combustible, y eso hace que podamos llegar a muchos más lugares y, por supuesto, cuando hay oferta la demanda también crece, ¿no es cierto? Ujú, ujú. ¿Se sigue trabajando con el índice larvario, es decir, medir los distintos barrios para ver dónde hay mayor presencia de la Aedes? En este momento que estamos en una etapa de brote, digamos, nosotros lo que hacemos es fundamentalmente los bloqueos
y se monitorea en la casa del vecino y alrededor, el vecino positivo y alrededores. Eso nos mostró que un 40% de las personas que tenía diagnóstico de dengue tenía reservorios en sus casas y que en el 100% en los alrededores había reservorios. Esto hay que tener en cuenta porque el mosquito tiene un radio de vuelo importante, o sea, antes pensábamos 100 metros, ahora sabemos que según los vientos y demás puede movilizarse hasta 4 cuadras, y eso hace que, bueno, que de pronto mi casa está descacharrizada y la casa del vecino no, y yo tengo el mismo riesgo que si tuviera el mosquito en mi casa, ¿no es cierto? Es decir que a partir del bloqueo se recorre los 400 metros esto a la redonda. Exactamente, el bloqueo es la casa del vecino y los alrededores. Bien. Se hace con las distintas máquinas. Sí. Tenemos las máquinas manuales, tenemos la máquina de la camioneta, que largan diferente densidad de humo y diferentes productos químicos para los bloqueos. En algún momento con Nación se venía trabajando en lanzar estos mosquitos híbridos, en estos mosquitos que tenían como misión terminar con el Aedes, ¿no? ¿Se sigue trabajando con ello? ¿Ha dado buenos resultados? ¿Se pudo avanzar con esta investigación, doctora? Eso lo está haciendo el Instituto de Control de Zoonosis, que está al lado del Hospital Baliña y es inherente a la provincia. Ajá. Nosotros sí estamos preparando nuestro nuevo monitoreo respecto a la pregunta anterior, que es el LIRA, y que si el tiempo nos acompaña va a iniciarse el 17 de mayo durante una semana, en la cual recorreremos unas miles de viviendas en la ciudad y tendremos un mapa de cómo está la situación, ¿no? Porque nosotros tenemos que saber que lo más importante es trabajar en la etapa interbrote. ¿Qué quiere decir? Cuando ya bajan los casos y hasta que aparece la temporada favorable para que vuelvan a aumentar. Ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente en educación, en descacharrización, en controles, como para que haya una población más pequeña de mosquitos y menos riesgo en el verano que viene. Mire que venimos de un tiempo en la que la pasamos mal con el tema del dengue. La gente ha cambiado su chip, está un poco más activa en el sentido de prevenir, de limpiar, del que tenía el baldío, de tenerlo mejores condiciones, ¿o cuesta? En realidad siempre cuesta. El tema es que no pasa por limpiar, pasa por observar, digamos, porque de pronto puedo tener mi casa muy limpia, pero tengo un florero al que no le cambio el agua o que no le limpio los bordes a donde está tocando el agua en ese momento y el mosquito tranquilamente se puede reproducir. El tema de los baldíos pasa más por roedores, por otro tipo de alimañas, excepto que en el baldío además se sume el desecho de residuos que puedan juntar agua. Entonces ahí completamos el panorama, digamos. ¿Para cuándo se espera que esta situación comience a bajar en cantidad de casos? ¿A partir de qué mes desde el que usted considera empieza ese interbrote en el cual van a empezar a trabajar con otras medidas? Bueno, este año es como que se extendió un poquito la situación. Yo creo que para junio, julio vamos a, empezando julio la cosa baja porque las temperaturas también cambian, pero bueno, hay que estar atentos porque en este momento los cuadros febriles se complican. Tenemos el coronavirus, tenemos el dengue y con la mayor movilización de personas, la aparición de todos los virus respiratorios estacionales. Exacto. De hecho, nosotros, bueno, yo como pediatra empecé a ver niños con cuadros respiratorios que de pronto el año pasado no hubieron tantos, ¿no? Y esto tiene que ver porque el año pasado, por ejemplo, no había clases, no había tanta movilidad y este año sí, esto ocurre. Exacto. Y los virus respiratorios, bueno, como sabemos, como el coronavirus igual, son de persona a persona y bueno, cuanto más exposición tengo, más riesgo tengo. Y en el caso de los niños, los que son inherentes a ellos, cuanto más contacto con otros niños, más riesgos tienen. Por eso es importante en este momento que disponemos de la vacunación antigripal estacional, la vacunación a todos los niños de 6 meses a 2 años y las personas mayores de 65 años. Bien.
hacerlo, ir a vacunarse, eso es importante, sí. La última y de un oyente nos pregunta si se sigue considerando que fumigar, como pasaba antes la camionetita tirando esa niebla, ¿no? Que es la fumigación callejera, ¿es efectiva o si ha cambiado el criterio? La fumigación tiene una efectividad relativa, ¿sí? En cuanto al tiempo, por ejemplo, hoy llovió, en lo que nosotros fumigamos ayer probablemente se haya diluido el insecticida. Esto tiene un tiempo relativo y la gente tiene que saber de que, bueno, que funciona unos días y después, si volvemos a tener reservorio, volvemos a tener mosquitos. Eso es muy importante porque, bueno, tenemos que tener en cuenta también el cuidado del medio ambiente y por eso estamos por comenzar una nueva etapa en la gestión de control de sensibilidad de los mosquitos a los insecticidas para saber la efectividad de lo que estamos usando. Ah, sí. ¿Cómo sería esta prueba? Y eso se recolectan, hay un instituto nacional que está recolectando huevos de diferentes huevos de mosquito Aedes aegypti de distintas zonas del país, los hace crecer en un bioterio que se llama, y después los expone a distintas concentraciones de veneno y ve cuál es la sensibilidad, o sea, a partir de cuándo ese veneno es efectivo o a partir de cuándo ese veneno deja de ser efectivo. Eso se llama sensibilidad y resistencia y nos permite a nosotros saber si lo que estamos usando está bien, si las concentraciones que usamos están bien. Uh-huh. Bien. ¿Y esto no se hacía antes? ¿Es algo que no se hace frecuentemente, digamos? Nosotros lo habíamos hecho en la gestión del ingeniero Franco, pero bueno, es parte de un estudio con una entidad nacional, un instituto nacional que se llama CIPEIN, y bueno, de pronto se discontinuó y ahora lo vamos a reiniciar. Uh-huh. ¿Se tienen los resultados de manera rápida o tarda un buen tiempo hasta obtener datos concretos? Y eso tarda unos meses, pero de cualquier manera hay que hacerlo. Uh-huh. Es muy importante hacerlo. Es como usted decía, aprovechar este interbrote para este tipo de ensayos. Exactamente. Bien. Doctora, gracias como siempre, un gusto saludarla, es la primera entrevista desde que volvió a la función y esperemos tenerla seguido charlando de estas cuestiones que nos interesan a todos como comunidad. Muchas gracias a ustedes por el espacio, que tengan buen día. Hasta pronto. Hasta luego. La doctora Lilian Tartaglino es secretaria de Salud de Posadas. Bueno, si bien los datos los maneja Salud, me parece que el dato que dio